La noche que murió mi marido, el director de la funeraria me llamó. «Señora, ¿podría venir ahora? Encontramos algo en su bolsillo que tiene que ver». Entonces agregó: «Por favor, no les diga a sus hijos, estará en peligro». Cuando llegué y vi lo que habían encontrado, me quedé helada. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete al canal. Déjenme contarles cómo llegué a estar parada en una funeraria a las 11 de la noche, viendo algo que cambiaría todo lo que creía saber sobre mi vida. 3 días antes, yo era Carmen Herrera, viuda reciente, madre de 3 hijos adultos, y aparentemente la típica mujer de 58 años que acababa de perder a su esposo después de 32 años de matrimonio. Patricio había muerto de un infarto mientras yo estaba en el mercado comprando ingredientes para hacer sus enchiladas favoritas. Qué ironía, ¿verdad? El hombre vivió décadas fumando como chimenea y murió el día que decidí cocinarle algo especial. Si hubiera sabido lo que me esperaba, le habría hecho un sándwich frío. El funeral había sido exactamente como esperaba, lleno de vecinos que vinieron más por el chisme que por el pésame, mis hijos actuando como si fueran huérfanos abandonados, y yo interpretando el papel de la viuda destrozada. La verdad es que después de 32 años casada con Patricio Herrera, sentía más alivio que dolor, pero eso no se lo iba a decir a nadie. Ana, mi hija mayor, había llorado tanto en el cementerio que pensé que se iba a deshidratar. Miguel, mi hijo del medio, se comportó como todo un caballero ayudando a cargar el ataúd, aunque yo sabía que lo único que cargaba en la cabeza eran números sobre la herencia. Y Sofía, mi bebé de 25 años, se la pasó consolando a todo el mundo, excepto a mí. «Mami, ¿estás bien?», me preguntaba cada 5 minutos, como si la muerte de su padre fuera algo inesperado. Patricio había estado enfermo del corazón los últimos 2 años, pero él se negaba a seguir las indicaciones del médico. «¿Doctores? ¿Qué saben?», decía siempre. Bueno, aparentemente sabían más que él. Esa noche, después del funeral, mientras mis hijos discutían en la sala sobre los arreglos, yo estaba en la cocina lavando platos y pensando que finalmente podría reorganizar la casa a mi gusto. 32 años viendo fútbol, los domingos habían terminado. 32 años de cocinar comidas que no me gustaban habían terminado. 32 años de escuchar sus quejas, sobre todo, habían terminado. El teléfono sonó a las 11:10 de la noche. La pantalla mostraba Funeraria San Miguel, y pensé que era extraño, porque ya habíamos terminado con todos los trámites. «Señora Herrera», dijo don Ricardo, el director, «lamento molestarla tan tarde, pero necesito que venga inmediatamente». «¿Pasó algo con el cuerpo?», pregunté, mientras Ana levantaba la cabeza desde el sofá donde estaba discutiendo con Miguel sobre no sé qué papeles. «No exactamente». Su voz sonaba tensa. «Encontramos algo en el bolsillo del traje de su esposo. Algo que... bueno, es mejor que lo vea usted misma». «¿Qué tipo de cosa?». Hubo una pausa larga. «Señora, ¿puede venir sola? Y por favor, no les diga nada a sus hijos todavía. Cuando vea lo que encontramos, entenderá por qué». El tono de don Ricardo me puso la piel de gallina. En 30 años, dirigiendo esa funeraria, había visto de todo, y nunca lo había escuchado así. «Voy para allá», le dije, y colgué. «¿Quién era mami?», preguntó Sofía. «Nada importante, mi amor. Unos papeles del funeral». Mentir se había vuelto tan natural después de tantos años de matrimonio. Lo que no sabía era que esa noche iba a descubrir que no era la única que había estado mintiendo. Manejar hasta la funeraria en la oscuridad me dio tiempo para pensar. Patricio siempre había sido un hombre de rutinas. El mismo desayuno, el mismo camino al trabajo, la misma ropa interior los miércoles. ¿Qué diablos podía tener en el bolsillo que fuera tan importante? Don Ricardo me estaba esperando en la puerta principal. Su cara, normalmente tranquila y profesional, se veía preocupada. «Carmen, gracias por venir tan rápido», me dijo, y noté que había dejado de llamarme señora Herrera. Eso no era buena señal. Me llevó a su oficina, no hacia donde estaban los cuerpos, y eso me extrañó. En su escritorio había una bolsa plástica transparente con algo adentro. Cuando estábamos preparando a Patricio para el servicio, encontramos esto cosido dentro del forro de su saco, dijo, señalando la bolsa. Adentro había una tarjeta de identificación con la foto de Patricio, pero el nombre decía Pablo Herrera Ruiz,
y tenía un sello del gobierno que no reconocí. ¿Qué significa esto?, pregunté, aunque una parte de mí ya estaba empezando a entender que mi esposo no era quien yo creía que era. Carmen. Don Ricardo se inclinó hacia adelante. Esta identificación es del programa de protección a testigos. Su esposo estaba en el programa desde 1991. El mundo se detuvo. El aire se volvió espeso como miel. Todo lo que creía saber sobre mi vida se desmoronó en ese momento. Eso es imposible, susurré. Yo lo conocí en 1985. Nos casamos en 1992. Lo sé, y por eso está usted en peligro. Porque si Patricio estaba protegido, es porque alguien lo quería muerto. Y ahora que él murió... Don Ricardo no terminó la frase. Pero no hacía falta. Ahora yo era el cabo suelto. Salí de esa funeraria con más preguntas que respuestas y una certeza aterradora. El hombre con quien había compartido 32 años de mi vida era un completo extraño. Pero si creían que Carmen Herrera se iba a quedar sentada esperando a que vinieran por ella, estaban muy equivocados. El camino de regreso a casa fue el más largo de mi vida. Cada semáforo me daba tiempo para procesar otra pieza del rompecabezas. Patricio Herrera, mi esposo, padre de mis 3 hijos, el hombre que se quejaba porque dejaba los trastes sucios en el fregadero, había estado viviendo bajo una identidad falsa durante toda nuestra relación. ¿Quién era Pablo Herrera Ruiz? ¿De qué había sido testigo? ¿Y por qué diablos se había casado conmigo si estaba en peligro? Cuando llegué a casa, la sala estaba vacía. Mis hijos finalmente se habían ido, probablemente después de planear cómo dividirse los pocos bienes que Patricio había dejado. Si supieran que tal vez ni siquiera esos bienes eran legales. Fui directamente al closet de Patricio. Si había estado mintiendo durante 30 años, tenía que haber más evidencia. Revisé cada bolsillo, cada caja, cada rincón donde pudiera haber escondido algo. La mayoría de las cosas eran exactamente lo que parecían. Recibos viejos, monedas, bolígrafos que ya no servían. El hombre era un acumulador de basura. Eso no había cambiado. Pero en el último cajón de su cómoda, el que siempre me había dicho que contenía papeles del trabajo y que yo nunca había revisado, encontré algo interesante. Una caja de metal pequeña, del tamaño de una caja de cigarros, escondida debajo de facturas viejas. Adentro había fotografías. Patricio joven, pero no las fotos que yo conocía de nuestros primeros años. Estas eran diferentes. Patricio con traje, saliendo de edificios gubernamentales. Patricio con hombres que se veían como agentes federales. Patricio con una mujer que definitivamente no era yo. La mujer era rubia, elegante, y en las fotos se veía claramente que había algo entre ella y mi esposo. Se tomaban de la mano, se besaban, se abrazaban como una pareja. Las fotos estaban fechadas entre 1989 y 1991, o sea que cuando me conoció en 1985, ya estaba involucrado con esta mujer. Cuando me pidió matrimonio en 1991, todavía estaba con ella. Y cuando nos casamos en 1992, probablemente acababa de terminar esa relación para esconderse conmigo. ¡Qué romántico! Había sido su plan de escape, no el amor de su vida. En el fondo de la caja había algo más. Un papel con una dirección en Guadalajara y un número de teléfono. Debajo, con la letra de Patricio decía: en caso de emergencia, contactar a Elena Vázquez. Ella sabe la verdad. Elena Vázquez. Ese nombre no me sonaba familiar, pero aparentemente ella sabía más sobre mi esposo que yo. Era la 1 de la mañana. Demasiado tarde para llamar a un número desconocido, pero demasiado temprano para irme a dormir como si nada hubiera pasado. Me serví un tequila, el bueno, el que Patricio reservaba para ocasiones especiales que nunca llegaban, y me senté a pensar. 32 años de matrimonio, 3 hijos, una vida entera construida sobre una mentira. ¿Cuánto de lo que vivimos fue real? ¿Cuándo me amaba de verdad y cuándo solo estaba actuando para mantener su tapadera? El teléfono sonó y casi se me cae el vaso. Eran las 2 de la mañana. Nadie llama a esa hora con buenas noticias. «¿Señora Carmen Herrera?», preguntó una voz de hombre que no reconocí. «Depende de quién pregunta», respondí. 30 años casada con un mentiroso me habían enseñado a ser cautelosa. Soy agente federal. Mi nombre es Eduardo Salinas. Sabemos que usted estuvo en la funeraria esta noche
y que don Ricardo le mostró la identificación de su esposo. Mi sangre se congeló. ¿Cómo saben eso? Señora, necesitamos hablar urgentemente. Su vida está en peligro. ¿Puede salir de su casa ahora mismo? No voy a ningún lado con un extraño que me llama de madrugada. Señora Herrera, su esposo era testigo protegido en un caso contra Aurelio Mendoza, el jefe de un cártel en Sinaloa. Mendoza fue liberado ayer por la tarde. Sus primeros movimientos fueron enviar gente a buscar a Pablo Herrera, o como lo conocía usted, Patricio, Aurelio Mendoza. Ese nombre sí lo había escuchado en las noticias. Uno de los narcotraficantes más peligrosos del país. Si mi esposo ya murió, ¿por qué me buscarían a mí? Porque Pablo les dijo algo sobre una información que había guardado como seguro. Algo que los comprometería a todos. Y esa información está en algún lugar de su casa. Miré alrededor de mi sala, la misma sala donde había vivido durante años, sin saber que estaba sentada en una bomba de tiempo. ¿Qué tipo de información? Evidencia de corrupción, nombres de funcionarios que trabajaban para Mendoza, cuentas bancarias, fotografías, todo lo que Pablo recopiló durante los años que trabajó como contador del cártel. Contador del cártel. Mi esposo no era vendedor de seguros como siempre me había dicho. Era contador de narcotraficantes. Agente Salinas, si esto es verdad, ¿por qué no vinieron por esa información antes? ¿Por qué esperaron hasta que Patricio muriera? Hubo una pausa larga, porque Pablo se aseguró de que la información estuviera protegida de una manera muy específica, algo que requiere su cooperación para acceder a ella. ¿Mi cooperación? Yo no sé nada de esto. Tal vez no conscientemente, pero Pablo era muy inteligente. Si escondió algo tan importante, lo hizo de una manera que solo usted podría encontrar. Colgué el teléfono. No sabía si ese agente Salinas era real o si era alguien trabajando para Mendoza, pero una cosa estaba clara. Necesitaba encontrar esa información antes que ellos. Regresé al closet de Patricio con nuevos ojos. Si había escondido evidencia contra un cártel, no la habría puesto en un lugar obvio. Patricio era meticuloso, obsesivo con los detalles. ¿Dónde habría escondido algo tan importante que solo yo pudiera encontrarlo? Y entonces recordé algo. Patricio siempre insistía en que yo fuera la única que limpiara su estudio. Es mi espacio personal, decía. Tú sabes cómo me gusta que esté todo. Fui al estudio. Era una habitación pequeña donde Patricio supuestamente trabajaba en las noches, revisando facturas de seguros y haciendo presupuestos familiares. Pero ahora, sabiendo que todo era mentira, veía el espacio de manera diferente. En la pared había un cuadro que siempre me había parecido feo, una pintura de un paisaje de montañas que Patricio había comprado en un mercadillo. Siempre me decía que lo había elegido porque le recordaba a su infancia en Michoacán. Pero Patricio no era de Michoacán. Patricio ni siquiera era Patricio. Levanté el cuadro de la pared. Detrás había una pequeña caja fuerte empotrada que nunca había visto. El tipo de caja fuerte que necesita una combinación de números para abrirse. ¿Qué combinación usaría un hombre que había estado mintiendo durante 30 años? Probé la fecha de nuestro matrimonio. Nada. La fecha de nacimiento de nuestros hijos. Nada. Mi fecha de nacimiento. Nada. Y entonces, porque aparentemente mi vida se había vuelto una telenovela muy mala, probé la fecha de nacimiento que aparecía en esa identificación falsa de Pablo Herrera Ruiz. La caja se abrió. Adentro había documentos, fotografías y una USB con una etiqueta que decía, para Carmen, si estás leyendo esto, ya sabes la verdad. Pero también había algo más. Una nota manuscrita que decía, el agente Salinas trabaja para Mendoza. No confíes en nadie hasta que hables con Elena. Aparentemente, mi esposo muerto sabía más sobre lo que iba a pasar después de su muerte que yo sobre lo que había pasado durante nuestra vida juntos. A las 6 de la mañana ya tenía el plan. No era un gran plan, pero considerando que había descubierto que mi vida entera era una mentira hace apenas unas horas, me parecía bastante razonable. Primero, iba a llamar a Elena Vázquez. Segundo, iba a revisar esa USB. Y tercero, iba a averiguar qué diablos había estado haciendo mi esposo durante los últimos 30 años. Pero antes de hacer cualquier cosa, necesitaba salir de mi casa. Si el agente Salinas trabajaba para Mendoza, probablemente ya tenían gente vigilándome. Miré por la ventana de la sala, y efectivamente, había una camioneta negra estacionada al final de la cuadra que no había estado ahí ayer.
Qué sutiles. Que aparentemente los criminales de ahora no habían visto las mismas películas que yo. Llamé a mi hermana Luz María. Carmen, ¿qué haces levantada tan temprano?, me preguntó con voz dormida. Luz, necesito que vengas por mí. Y trae ropa extra. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Estoy perfectamente bien, pero necesito desaparecer por unos días. Te explico después. Luz María llegó en 20 minutos, maldiciendo por lo bajito porque había tenido que levantarse antes del amanecer. Es 2 años menor que yo, pero siempre ha actuado como si fuera mi mamá. Carmen, me tienes muy preocupada. ¿Esto tiene que ver con Patricio? Sí, pero no como te imaginas. Le conté todo. La identificación falsa, la llamada del supuesto agente, la caja fuerte, todo. Cuando terminé, Luz María se había servido 2 tazas de café y se veía como si hubiera envejecido 10 años. ¿Me estás diciendo que mi cuñado era narco? Contador de narcos. Aparentemente hay una diferencia. Carmen, esto es muy peligroso. Deberías llamar a la policía real. ¿Y cómo sé quiénes son policías reales y quiénes trabajan para el cártel? Según la nota de Patricio, hasta los federales están involucrados. Luz María revisó por la ventana. Esa camioneta no estaba ahí cuando llegué. Lo sé, por eso necesitamos irnos ya. Empacamos rápido. Luz María tenía un Tsuru viejo que había comprado hace 10 años y que, según ella, era invisible porque nadie se fijaría en un carro tan común. Tenía razón. Su carro era tan feo que prácticamente se camuflaba solo. Salimos por la puerta trasera, caminamos 3 cuadras hasta donde había estacionado su carro y manejamos hacia el centro de la ciudad. Si alguien nos estaba siguiendo, se perdieron en el tráfico de la mañana. ¿A dónde vamos?, preguntó Luz María. A un café internet. Necesito revisar esa USB y llamar a Elena Vázquez. El café internet estaba lleno de estudiantes universitarios que parecían no haber dormido en días. Perfecto. 2 señoras de mediana edad pasarían completamente desapercibidas. Puse la USB en la computadora y esperé. Lo que apareció en la pantalla era como leer el diario personal de un extraño que resultaba ser mi esposo. Archivos y archivos de información. Transacciones bancarias del cártel de Aurelio Mendoza. Nombres de funcionarios que recibían dinero. Fotografías de entregas de drogas. Grabaciones de audio de conversaciones entre Mendoza y políticos locales. Patricio había estado documentando todo durante años. No era solo contador del cártel, era espía del gobierno. En una carpeta titulada Para Carmen, encontré un video. Era Patricio, sentado en su estudio, obviamente grabado hace poco porque se veía enfermo, demacrado. Carmen, si estás viendo esto, significa que finalmente ha pasado lo que siempre temí que pasara. Quiero que sepas que todo lo que hice fue para protegerte a ti y a nuestros hijos. Pausé el video. Incluso muerto, Patricio me estaba dando explicaciones que no había pedido. Continué reproduciéndolo. Cuando te conocí en 1985, ya estaba trabajando como informante para el gobierno. Mi trabajo era infiltrarme en las finanzas del cártel de Mendoza y recopilar evidencia. El programa de protección a testigos era mi salida cuando tuviera suficiente información. Pero entonces te conocí a ti. Y todo cambió. No podía irme. No podía dejarte. Así que tomé la decisión más egoísta de mi vida. Me quedé. Cambié mi identidad lo suficiente para mantenerme seguro, pero no lo suficiente para alejarme de ti. Sé que esto significa que te puse en peligro. Sé que esto significa que he estado mintiendo durante 30 años. Pero también sé que estos fueron los 30 años más felices de mi vida, y no me arrepiento. Tuve que pausar el video otra vez porque se me estaban llenando los ojos de lágrimas, y estar triste por un esposo mentiroso en un café internet lleno de estudiantes no era exactamente el look que estaba buscando. La información en esta USB es suficiente para destruir la organización de Mendoza y a todos sus contactos en el gobierno, pero también es suficiente para que te maten si la encuentran. Por eso la escondí de una manera que solo tú pudieras acceder a ella. Elena Vázquez es mi contacto en el gobierno. Ella puede ayudarte a entregar esta información de manera segura. Pero Carmen, si algo sale mal, si sientes que no puedes confiar en nadie, hay algo más. El video se cortó ahí. Típico de Patricio dejar las cosas a medias. Revisé el resto de la USB y encontré otro archivo titulado Plan B.
Era un mapa de Guadalajara con una dirección marcada y una nota. Casa de seguridad. Elena tiene las llaves. Luz María había estado leyendo por encima de mi hombro. Carmen, esto es demasiado grande. Esta información podría cambiar todo. O podría hacer que nos maten. ¿Qué vas a hacer? Voy a llamar a Elena Vázquez. Marqué el número que había encontrado en la caja de Patricio. Sonó 3 veces antes de que una mujer contestara. ¿Elena Vázquez? Sí, ¿quién habla? Soy Carmen Herrera. Era la esposa de Pablo. Hubo un silencio largo. Después, con voz muy cuidadosa. ¿Dónde está usted ahora? En un lugar público. Encontré la información. ¿La tiene con usted? Sí, señora Herrera. Escúcheme muy cuidadosamente. No vaya a su casa. No vaya a la casa de ningún familiar. No confíe en nadie que diga ser agente federal a menos que yo le confirme que es seguro. ¿Cómo sé que puedo confiar en usted? Porque Pablo me dio instrucciones muy específicas sobre qué hacer si algo le pasaba. Y porque en este momento soy la única persona en el mundo que puede mantenerla viva. Eso era alentador. ¿Dónde nos podemos ver? Elena me dio una dirección en una zona de la ciudad que no conocía. 1 hora. Venga sola. No puedo venir sola. Mi hermana está conmigo y ya sabe todo. Está bien, pero nadie más. Y señora Herrera, ¿sí? Si alguien lo sigue, no vengan. Su vida vale más que cualquier información. Después de colgar, Luz María me miró con una expresión que no había visto desde que éramos niñas y ella me había convencido de robar dulces de la tienda de don Aurelio. Carmen. Me da miedo preguntar, ¿pero qué más podría pasar? Antes de que pudiera responder, mi teléfono sonó. Era Ana, mi hija mayor. Mami, ¿dónde estás? Venimos a verte y no estás en la casa. Estoy con tu tía Luz. ¿Por qué? Es que, mami, hay unas personas aquí preguntando por ti. Dicen que son agentes federales. Quieren revisar las cosas de papá. Mi corazón se detuvo. Ana, escúchame muy bien. No les abras la puerta, no les des ninguna información y sal de ahí ahora mismo. ¿Qué? ¿Por qué? Mami, me estás asustando. Ana, ve a casa de tu tía Esperanza. Llama a Miguel y a Sofía y diles que hagan lo mismo. No vayan a mi casa hasta que yo les diga que es seguro. Mami, ¿qué está pasando? Te explico después. Solo hazlo, por favor. Colgué y miré a Luz María. Ahora ya saben que no estoy en la casa. ¿Eso es bueno o malo? Considerando que mi vida se ha vuelto una película de acción muy mala, probablemente malo. Recogimos nuestras cosas y nos dirigimos hacia la dirección que Elena me había dado. En el camino, no pude evitar pensar que hace 48 horas mi mayor preocupación era qué iba a hacer con toda la ropa vieja de Patricio. Ahora estaba huyendo de narcotraficantes con una USB llena de secretos gubernamentales, dirigiéndome a encontrarme con una mujer que supuestamente conocía mejor a mi esposo que yo. Si esto fuera una telenovela, ya habría cambiado de canal. Elena Vázquez resultó ser todo lo contrario a lo que me había imaginado. Esperaba una mujer mayor, tal vez con lentes y aspecto de secretaria gubernamental. En cambio, me encontré con una mujer de 40 y tantos años, en excelente forma física, con una cicatriz pequeña en el mentón y ojos que parecían evaluar cada movimiento que hacíamos. Nos citó en una cafetería que se veía normal desde afuera, pero que tenía pésimo café y demasiadas mesas vacías para ser las 11 de la mañana. El tipo de lugar perfecto para conversaciones que no querías que nadie más escuchara. Señora Herrera, me dijo cuando Luz María y yo nos sentamos frente a ella. Lamento mucho su pérdida. ¿La pérdida de mi esposo o la pérdida de mi inocencia sobre mi esposo? Elena sonrió por primera vez. Pablo me dijo que usted tenía sentido del humor. Me alegra ver que no se equivocaba. ¿Exactamente qué tipo de relación tenían ustedes dos? Pregunté, porque 30 años de matrimonio me habían enseñado a hacer las preguntas incómodas desde el principio. Trabajamos juntos durante 15 años. Él era mi informante más valioso y yo era su oficial de contacto. ¿Y la mujer de las fotografías? Elena pausó con la taza de café a mitad del camino a sus labios. ¿Qué fotografías? Le describí las fotos que había encontrado en la caja de metal. La mujer rubia, elegante, besándose con Patricio entre 1989 y 1991. Ah, Elena puso down su taza. Esas fotografías eran parte de su tapadera. La mujer se llamaba Isabel Morales. Era agente encubierta también. ¿También estaba infiltrada en el cártel? No, ella era parte de otro caso.
pero necesitábamos que Pablo pareciera tener una vida personal normal mientras recopilaba información. Una relación estable con una mujer respetable era parte de su identidad falsa. O sea que mi esposo era tan buen mentiroso que hasta tenía una novia falsa antes de tener una esposa real. Luz María me pateó por debajo de la mesa, pero yo estaba demasiado molesta para callarme. Señora Herrera, entiendo que esto es difícil de procesar. ¿Difícil de procesar? Elena, mi esposo estuvo fingiendo ser otra persona durante 30 años. Tengo 3 hijos que no saben que su padre era espía. Hay narcotraficantes buscándome porque aparentemente tengo información que puede destruir un cártel entero. Y usted me dice que su relación con esa mujer también era falsa. ¿Qué parte de mi vida no fue una mentira? Elena se inclinó hacia adelante. Los sentimientos de Pablo hacia usted nunca fueron falsos. Esa parte sí era real. ¿Cómo puedo saber eso? Porque cuando terminó el caso con Isabel, Pablo podría haberse ido a cualquier parte del país con una identidad completamente nueva. Pero se quedó aquí. Se quedó porque había conocido a una mujer llamada Carmen que vendía flores en el mercado y que lo hacía reír por primera vez en años. Luz María hizo un sonido como de «¡Au!», pero yo no estaba lista para el momento sentimental. Si se quedó aquí por mí, ¿por qué siguió recopilando información sobre el cártel? ¿Por qué no dejó el trabajo y se volvió realmente vendedor de seguros? Porque Aurelio Mendoza siguió creciendo. Su organización se volvió más peligrosa, más corrupta, más violenta. Pablo sabía que la única manera de proteger a su familia era asegurándose de que Mendoza fuera capturado con evidencia suficiente para mantenerlo en prisión para siempre. Pero Mendoza salió de la prisión. Sí, ayer. Después de 10 años encerrado, sus abogados encontraron una manera de invalidar parte de la evidencia que Pablo había recopilado. Elena sacó una tablet de su bolso y me mostró una fotografía. Era un hombre de unos 60 años, calvo, con ojos que se veían completamente vacíos de cualquier humanidad. Este es Aurelio Mendoza, y esta es la razón por la que Pablo siguió arriesgando su vida durante años para conseguir evidencia suficiente para destruirlo. ¿Qué tiene de especial? Mendoza no es solo narcotraficante. Su organización también se dedica al tráfico de personas, especialmente niños. La información que Pablo recopiló no solo puede destruir la red de drogas, sino también desmantelar una de las operaciones de tráfico infantil más grandes del país. Luz María se puso pálida. Yo sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Por eso Pablo no podía parar, continuó Elena. Cada día que Mendoza siguiera libre era otro día en que más niños desaparecían. ¿Y ahora qué? Patricio está muerto, Mendoza está libre, y yo tengo una USB que aparentemente puede salvación o matar a muchas personas. Ahora necesitamos actuar rápido. La información que usted tiene es suficiente para volver a arrestar a Mendoza y a toda su red, pero tenemos que entregarla de la manera correcta. ¿Cuál es la manera correcta? Elena miró alrededor de la cafetería antes de responder. Tenemos que llevarla directamente al fiscal general en Ciudad de México. No podemos confiar en nadie local porque no sabemos quiénes están comprometidos. ¿Cuándo? Hoy. Esta tarde. Mi teléfono sonó. Era Miguel, mi hijo. Mami, ¿dónde estás? Ana nos dijo que había gente buscándote en la casa. Estoy bien. Mi amor, estoy con tu tía Luz. Mami, necesito contarte algo. Ayer, antes del funeral, un hombre vino a mi trabajo preguntando por papá. Dijo que habían sido socios en el pasado y que necesitaba contactar a la familia. Mi sangre se congeló. ¿Qué tipo de socios? De negocios. Dijo que papá le debía dinero de una inversión. Me dio su tarjeta y me pidió tu dirección. Miguel, ¿le diste mi dirección? Sí. ¿Hice mal? Elena me estaba haciendo señas para que colgara, pero necesitaba saber más. Miguel, ¿cómo se llamaba ese hombre? Se llamaba... Espérate, aquí tengo su tarjeta. Aurelio Mendoza, es director de una empresa de inversiones. Colgué el teléfono. Elena ya estaba guardando la tablet en su bolso. Necesitamos irnos. Ahora. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Mendoza ya contactó a su hijo. Ya sabe dónde vive usted. Ya sabe cómo llegar a sus hijos. Luz María se levantó tan rápido que tiró su silla. Carmen, tenemos que avisar a los niños. Ya es tarde para eso, dijo Elena mientras salíamos de la cafetería.
Si Mendoza quiere presionar a Carmen para que le entregue la información, usar a sus hijos como leverage es exactamente lo que haría. En el estacionamiento, Elena abrió su carro, un sedán negro que parecía salido de una película de espías. Suban. Vamos por sus hijos antes de que sea tarde. ¿A dónde los llevamos? Elena arrancó el motor. A la casa de seguridad que Pablo preparó para esta situación exacta. Mientras manejábamos hacia la casa de la tía Esperanza, donde mis hijos supuestamente estaban refugiándose, no pude evitar pensar que Patricio había planeado todo esto. Incluso su muerte había sido parte de un plan más grande para proteger a su familia. El problema era que aparentemente no había planeado para que yo fuera tan testaruda. Porque una cosa estaba muy clara. Si Aurelio Mendoza quería usar a mis hijos para presionarme, iba a descubrir que había subestimado completamente a Carmen Herrera. Después de todo, había sobrevivido 30 años de matrimonio con un espía. Un narcotraficante iba a ser fácil. Cuando llegamos a casa de la tía Esperanza, ya era demasiado tarde. La puerta principal estaba abierta, había señales de lucha en la sala, y mi hermana Esperanza estaba sentada en el sofá con una expresión de terror que nunca le había visto. «Se los llevaron», me dijo en cuanto me vio entrar. «Llegaron 3 hombres hace media hora. Dijeron que si no les decías dónde estaba la información de Patricio, tus hijos iban a desaparecer para siempre». Elena sacó su pistola y revisó rápidamente toda la casa. «Ana, Miguel y Sofía, ¿estaban todos aquí?» «Sí», asintió Esperanza. «Y dijeron que tú sabías exactamente dónde entregarles lo que querían. Que si cooperabas, tus hijos estarían de vuelta esta noche. ¿Y si no coopero?» «No dijeron eso específicamente, pero Carmen, estos hombres no eran gente normal. Se veían como asesinos». Terminé la frase por ella. Luz María estaba revisando la casa buscando pistas. «Carmen, aquí hay una tarjeta». Era una tarjeta simple, blanca, con solo una dirección y una hora. Warehouse Hernández, 8:00 p.m. Trae todo. Elena estudió la tarjeta. Es una trampa, obviamente. Por supuesto que es una trampa. Pero ¿qué opción tengo? Son mis hijos. Carmen, si les das la información, van a matar a sus hijos de todas maneras. No pueden dejar testigos. Me senté en el sofá al lado de Esperanza, y por primera vez en 2 días, me permití sentir el peso completo de la situación. Mis 3 hijos estaban secuestrados por narcotraficantes porque mi esposo había estado mintiendo durante 30 años. La información que podía salvar a miles de niños también podía costar la vida a los míos. Elena, ¿qué habría hecho Pablo en esta situación? Pablo nunca habría dejado que llegara a esta situación. Pero llegó. Así que dime, ¿qué habría hecho? Elena se sentó frente a mí. Habría usado la trampa a su favor. Habría ido al warehouse, pero con un plan. ¿Qué tipo de plan? El tipo de plan que asegura que Mendoza y sus hombres sean arrestados esta noche, que sus hijos salgan vivos y que la información llegue a las autoridades correctas. Luz María se acercó. ¿Es eso posible? Sí, pero va a requerir que Carmen confíe en mí completamente. Y va a requerir que ella actúe como Pablo le enseñó durante todos estos años sin que se diera cuenta. ¿A qué te refieres? Elena sonrió, y por primera vez desde que la había conocido, se parecía más a una persona normal que a una agente secreta. Carmen, ¿nunca se preguntó por qué Pablo insistía en que usted manejara todas las finanzas de la familia? ¿Por qué siempre le pedía que memorizara números de teléfono importantes? ¿Por qué le enseñó a notar cuando alguien los estaba siguiendo? La verdad comenzó a formarse en mi mente como una fotografía revelándose lentamente. Me estaba entrenando. Durante 30 años, sin que usted se diera cuenta, Pablo la estaba preparando para exactamente esta situación. Usted sabe más sobre operaciones encubiertas de lo que cree. Pensé en todos los momentos que había considerado excentricidades de Patricio, su insistencia en que siempre llevara efectivo, su hábito de enseñarme rutas alternativas para llegar a cualquier lugar, su manera de hacerme repetir información importante hasta que la sabía de memoria. «Hijo de su madre», murmuré. Incluso cuando me estaba enseñando a ser esposa, me estaba enseñando a ser espía. Exactamente, y ahora es tiempo de usar esa educación. Elena extendió un mapa del warehouse y la zona circundante en la mesa de centro. Esta es la situación. Mendoza quiere la información, pero no puede arriesgarse a que usted haya hecho copias. Así que va a mantener a sus hijos vivos hasta asegurarse de que tiene todo.
Eso nos da una ventana. ¿Qué tipo de ventana? Una ventana para que las autoridades federales lleguen al warehouse al mismo tiempo que usted. Una ventana para arrestar a toda la organización de una vez. ¿Y si sale mal? Si sale mal, al menos habremos intentado salvar no solo a sus hijos, sino a todos los otros niños que Mendoza ha estado traficando. Miré la tarjeta otra vez. 8:00 p.m. 3 horas para planear algo que podía salir horriblemente mal o perfectamente bien. Elena, ¿qué necesito hacer? Primero, vamos a la casa de seguridad que Pablo preparó. Ahí está el resto del equipo que vamos a necesitar. ¿Qué tipo de equipo? El tipo de equipo que una buena esposa de espía debería saber usar. Mientras salíamos de casa de Esperanza, Luz María me agarró el brazo. Carmen, ¿estás segura de esto? Pensé en Ana, que probablemente estaba aterrorizada, pero tratando de mantener a sus hermanos calmados. Pensé en Miguel, que se estaría culpando por darle información a Mendoza. Pensé en Sofía, que apenas estaba empezando su vida independiente. Luz, hace 2 días era una viuda normal, preocupándose por qué hacer con la ropa vieja de su esposo. Hoy descubrí que mi esposo era espía, que hay narcotraficantes que quieren matarme, y que aparentemente he estado entrenándome para esto durante 30 años sin saberlo. ¿Y eso qué significa? Significa que si Patricio pensó que yo era lo suficientemente fuerte para esto, entonces probablemente lo soy. Y si no lo soy, voy a fingir que sí hasta que funcione. Elena arrancó el carro. Carmen, hay una cosa más que necesitas saber antes de que lleguemos al warehouse. ¿Ahora qué? Pablo no murió de un ataque cardíaco natural. El mundo se detuvo otra vez. ¿Qué? Los resultados de la autopsia llegaron esta mañana. Envenenamiento. Alguien sabía que Pablo estaba enfermo del corazón y usó eso para disfrazar el asesinato. ¿Quién? Esa es la pregunta, ¿verdad? Porque whoever killed Pablo knew exactly how to make it look natural, and they knew he had heart problems. Luz María hizo la pregunta que yo tenía miedo de hacer. Carmen, ¿quién más aparte de ti sabía sobre los problemas de corazón de Patricio? La respuesta me golpeó como un tren de carga. Mis hijos sabían. Elena me miró por el espejo retrovisor. Carmen, ¿hay alguna posibilidad de que alguno de sus hijos haya estado trabajando con Mendoza? No quería considerar esa posibilidad. Pero tampoco había querido considerar que mi esposo fuera espía. Y mira cómo había terminado eso. No lo sé, respondí honestamente. Pero vamos a averiguarlo esta noche. Porque si había una cosa que 30 años de matrimonio me habían enseñado, era que a veces las personas que más quieres son las que más capacity tienen para traicionarte. Y si uno de mis hijos había ayudado a matar a su padre, iban a descubrir que Carmen Herrera podía ser mucho más peligrosa que Pablo Herrera alguna vez había imaginado. La casa de seguridad que Pablo había preparado resultó ser un departamento pequeño en una zona industrial que parecía abandonada desde los años 90. Pero por dentro estaba completamente equipado con tecnología que ni sabía que existía. Elena abrió un armario que parecía normal y reveló pantallas de computadora, radios, cámaras y equipo que se veía salido de una película de James Bond. Pablo instaló todo esto hace 5 años, explicó mientras encendía las pantallas. Dijo que si algo le pasaba, usted necesitaría un lugar desde donde poder coordinar su escape. ¿Mi escape a dónde? A una vida nueva, con identidades nuevas para usted y sus hijos, si era necesario. Luz María estaba viendo las pantallas con asombro. Carmen, tu esposo realmente pensó en todo. Aparentemente, excepto en no ser asesinado. Elena tecleó algo en una computadora y aparecieron imágenes de vigilancia del warehouse Hernández. Pude ver claramente el edificio, las entradas y lo que parecía ser movimiento de personas adentro. ¿Puedes ver a mis hijos? Todavía no, pero tenemos cámaras posicionadas en toda la zona. En cuanto lleguen, los veremos. Revisé el reloj. 5:30 p.m. 2 horas y media para planear algo que podía salir completamente mal. Elena, explícame exactamente qué vamos a hacer. Elena sacó un chaleco que se veía ligero pero se sentía pesado. Primero, se va a poner esto. Es blindado, pero diseñado para pasar desapercibido debajo de su ropa. Y después, va a llegar al warehouse exactamente a las 8:00 p.m. con una USB que contiene la información real. Pero también va a llevar 3 USB falsas, idénticas,
con información que se ve real, pero que en realidad son copias que no dañan a nadie importante. ¿Para qué? Para ganar tiempo. Mientras Mendoza y sus técnicos revisan la información falsa, las autoridades federales van a rodear el edificio. Elena me mostró un dispositivo pequeño que parecía un reloj. Esto transmite su ubicación y audio en tiempo real. También tiene un botón de pánico que, si lo presiona, envía a todos los agentes federales directamente a su posición. ¿Y si deciden matarme antes de revisar las USB? No lo harán. Mendoza es demasiado inteligente. Sabe que si Pablo escondió esta información durante años, probablemente hay medidas de seguridad. Va a querer estar seguro de que tiene todo antes de eliminar a los testigos. Luz María se acercó. ¿Qué pasa conmigo? No me vas a dejar aquí esperando. De hecho, dijo Elena, usted va a ser crucial para el plan. ¿Yo? ¿Cómo? Elena le mostró otro dispositivo. Va a estar en un auto estacionado a 3 cuadras del warehouse, monitoreando todo a través de este equipo. Si algo sale mal, usted es quien va a contactar a los refuerzos. ¿Qué pasa si las cosas van realmente mal? Pregunté. Elena me miró directamente a los ojos. Carmen, hay algo más que necesita saber sobre Pablo y sobre usted. ¿Ahora qué? Pablo no solo la estaba entrenando para sobrevivir, la estaba entrenando para tomar control. ¿Qué significa eso? Elena tecleó algo más y aparecieron documentos en la pantalla. Pablo estableció cuentas bancarias en su nombre, propiedades a su nombre, contactos en el gobierno que solo responden a usted. Si algo le pasaba a él, usted no solo iba a heredar su trabajo como informante, iba a heredar toda su red. El aire se sintió denso. ¿Me estás diciendo que Pablo quería que yo me convirtiera en espía? Le estoy diciendo que Pablo sabía que usted era mejor espía natural que él, y que si algo salía mal, usted sería la única persona en la que podía confiar para terminar su trabajo. Luz María se sentó pesadamente en una silla. Carmen, ¿te das cuenta de lo que esto significa? Significa que mi esposo me convirtió en espía sin mi permiso durante 30 años. No, dijo Elena. Significa que reconoció que usted ya tenía el instinto, la inteligencia y la fuerza para ser espía. Solo le dio las herramientas. Pensé en todos los momentos durante nuestro matrimonio donde había sentido que Patricio me estaba evaluando. Todas las situaciones que había manejado de manera que él parecía aprobar. Todas las decisiones que había tomado que lo habían sorprendido positivamente. Hijo de su madre, murmuré otra vez. No me estaba entrenando para ser su esposa. Me estaba entrenando para ser su reemplazo. Exactamente. Mi teléfono sonó. Número desconocido. Conteste, dijo Elena, pero active este botón para que podamos grabar la llamada. ¿Carmen Herrera? Sí. Habla Aurelio Mendoza. Creo que tenemos cosas importantes que discutir. Su voz era exactamente lo que había esperado. Calmada, controlada, con un acento que había sido refinado por años de dinero sucio. ¿Dónde están mis hijos? Están perfectamente bien por ahora. ¿Tiene usted lo que necesito? Tengo lo que Pablo recopiló sobre usted. Todo. Excelente. Entonces no habrá problemas para hacer un intercambio simple. Sus hijos por la información. ¿Cómo sé que están vivos? Hubo una pausa. Después escuché la voz de Ana. Mami, estamos bien, pero tienes que hacer lo que él dice. Se cortó la llamada. Elena inmediatamente comenzó a rastrear de dónde había venido la señal. La llamada se originó desde el warehouse. Están ahí. ¿Cómo suena Ana? Asustada pero controlada. No sonaba herida. Revisé el reloj otra vez. 6:15 p.m. 1 hora y 45 minutos. Elena, hay algo que no me has dicho. ¿Qué? ¿Cómo murió realmente Pablo? No me digas solo que fue envenenamiento. Quiero detalles. Elena vaciló. ¿Estás segura de que quieres saber? Estoy segura. Fue digitalis, un derivado de una planta que, en dosis pequeñas, es medicina para el corazón. En dosis grandes, causa paro cardíaco. Quien lo hizo sabía exactamente cuánto usar para que pareciera que su condición cardíaca lo mató. ¿Y quién tendría acceso a esa información médica? Miembros de la familia. Cualquiera que tuviera acceso a sus expedientes médicos o sus medicamentos. El peso de esa realidad se asentó en mi estómago como una piedra. Uno de mis hijos había matado a su padre. Elena, cuando lleguemos al warehouse, ¿cómo voy a saber cuál de mis hijos está trabajando con Mendoza? Va a ser obvio.
Quien quiera que sea, se posicionará de manera diferente. Sabrá cosas que no debería saber. Estará menos asustado que los otros. ¿Y después qué hago? Lo que Pablo sabía que podría hacer. Actuar como la madre que ama a sus hijos, mientras mentalmente anota todo lo que necesita recordar después. A las 7:00 p.m. estaba completamente equipada. Chaleco blindado debajo de una blusa normal. El reloj transmisor. 4 USB idénticas. 3 falsas, una real. Un auricular casi invisible que me permitiría escuchar a Elena durante todo el intercambio. «Carmen», me dijo Elena antes de salir, «recuerde, usted no es la víctima en esta situación. Usted es la operativa que finalmente va a terminar un trabajo que comenzó hace 15 años. ¿Y si fallo? No va a fallar». Pablo pasó 30 años asegurándose de eso. Cuando salí del departamento seguro hacia lo que podía ser la última noche de mi vida, no pude evitar pensar que Patricio había planeado incluso esto. Había predicho que algún día yo tendría que terminar lo que él había empezado. El hijo de su madre había sido más inteligente de lo que jamás le había dado crédito. Ahora solo tenía que estar a la altura de sus expectativas y salvar a mis hijos en el proceso. El Warehouse Hernández era exactamente el tipo de lugar donde esperarías que pasaran cosas malas. Edificio industrial abandonado, ventanas rotas, grafiti en las paredes y la sensación general de que la civilización había decidido ignorar completamente esta zona de la ciudad. Llegué exactamente a las 8:00 p.m., como una persona responsable que llega puntual a su propia posible muerte. Había 2 hombres afuera del edificio, obviamente guardias. Cuando me acerqué, uno de ellos me revisó buscando armas mientras el otro hablaba por radio. «Está aquí», escuché que decía. Me escoltaron adentro. El warehouse estaba mal iluminado, con focos industriales que creaban sombras largas y dramáticas. Muy apropiado para la ocasión. En el centro del espacio había una mesa con sillas. Aurelio Mendoza estaba sentado en una de ellas, vestido con un traje que probablemente costaba más que mi casa. Se veía exactamente como en las fotos que Elena me había mostrado. Calvo, ojos vacíos, presencia que gritaba: «He matado gente y dormiré perfectamente esta noche». Pero lo que me detuvo en seco fue ver a mis hijos. Ana, Miguel y Sofía estaban sentados en sillas contra la pared opuesta, con las manos amarradas pero sin vendas en los ojos. Parecían asustados pero no heridos. Ana me vio llegar y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Señora Carmen Herrera», dijo Mendoza, levantándose con una sonrisa que no tenía nada de humor. «Finalmente nos conocemos en persona». «¿Dónde quiere que ponga la información?», pregunté, decidiendo saltar directamente al negocio. 30 años de matrimonio me habían enseñado que los hombres poderosos respetan más cuando no pierdes el tiempo. «Directa al punto, me gusta eso». Mendoza señaló la mesa. «Pero primero me gustaría aclarar algunas cosas». «¿Qué tipo de cosas?» «Cosas sobre su esposo Pablo, sobre la información que él recopiló, y sobre cómo exactamente una ama de casa de mediana edad tiene acceso a evidencia que puede destruir mi organización». Me senté frente a él, manteniendo contacto visual. Elena había dicho que proyectara confianza, y después de 30 años estando casada con un mentiroso, proyectar confianza mientras internamente planificaba era prácticamente mi superpoder. Mi esposo guardó información como seguro de vida. Cuando murió, esa información pasó a ser mía. «Ah, pero aquí está el problema». Mendoza se inclinó hacia adelante. «Su esposo no murió de causas naturales». «Lo sé». Eso lo sorprendió. Claramente había esperado que negara o me quedara en shock. «¿Lo sabe? Sé que alguien lo envenenó para que pareciera un ataque cardíaco. Lo que no sé es quién». «Bueno, permíteme iluminarte». Mendoza hizo una señal a uno de sus hombres. Del fondo del warehouse salió otra persona. Cuando la vi, sentí como si alguien me hubiera golpeado en el pecho con un martillo. Era Miguel, mi hijo Miguel. Pero no estaba amarrado como los otros. Estaba caminando libremente hacia la mesa. «Hola, mami», me dijo, y en su voz había algo que nunca había escuchado antes. Algo frío, algo calculado. «Miguel», susurré, «¿qué está pasando?» «Lo que está pasando», dijo Mendoza, «es que su hijo Miguel ha estado trabajando con mi organización durante más de 1 año». El mundo comenzó a girar. «¿1 año? Díselo, Miguel». Miguel se sentó al lado de Mendoza como si fuera perfectamente natural.
Mami, me metí en algunos problemas, deudas de juego, grandes. El señor Mendoza me ofreció una manera de pagarlas. ¿Matando a tu padre? Papá nos iba a hacer matar a todos eventualmente. No entiendes el tipo de gente contra la que estaba trabajando. Yo estaba protegiendo a la familia. Ana y Sofía estaban mirándonos con horror. Claramente, ellas se estaban enterando de la traición de Miguel al mismo tiempo que yo. «Miguel», dije, manteniendo mi voz firme, «tu padre pasó años protegiendo a esta familia. ¿Cómo pudiste...?» «Papá pasó años mintiéndole a esta familia», Miguel me interrumpió. «¿Sabes lo que es crecer con un padre que nunca está realmente presente? Que siempre está observando, siempre evaluando, siempre tratando cada conversación como si fuera la última?» La voz de Elena llegó a través de mi auricular. «Carmen, manténgalo hablando. Necesitamos que confiese todo para el registro». «Miguel, ¿cómo supiste sobre la digitalis? He estado manejando los medicamentos de papá durante meses. Cuando sus problemas de corazón empeoraron, comencé a investigar todo lo que estaba tomando. No fue difícil descubrir qué funcionaría». Mendoza se veía complacido. «Miguel es muy meticuloso, como su padre, en realidad». «¿Y qué pasa ahora?», pregunté. «Ahora me das toda la información que Pablo recopiló. La información real, no copias. A cambio, dejo vivir a Ana y Sofía». «¿Y qué pasa con Miguel y conmigo?». Mendoza sonrió esa sonrisa vacía otra vez. «Miguel ha demostrado su lealtad. Seguirá trabajando para mí. En cuanto a usted, bueno, sabe demasiado para dejarla vivir, obviamente». Ana comenzó a llorar. Sofía estaba mirando a Miguel como si nunca lo hubiera visto antes. «Miguel», susurró Sofía, «¿cómo pudiste hacerle esto a nuestra familia?». Por primera vez desde que había aparecido, Miguel se veía incómodo. «Sofía, tú no entiendes. Entiendo que mataste a nuestro padre y ahora vas a dejar que maten a nuestra madre. No es tan simple. En realidad», dije, levantándome lentamente, «es muy simple». Todos me miraron. Miguel eligió el dinero sobre la familia. Eligió sus propios problemas sobre la seguridad de todos los demás. Y ahora va a vivir con esas decisiones. Metí la mano en mi bolso y saqué las 4 USB, colocándolas en la mesa. «Aquí está la información. Toda». Mendoza hizo una señal a uno de sus técnicos, quien inmediatamente conectó la primera USB a una laptop. «Esto tomará unos minutos verificar», dijo Mendoza. «Espero por el bien de sus hijas que esté completa». A través de mi auricular, Elena susurró. «Carmen, los agentes federales están en posición alrededor del edificio. Cuando le dé la señal, tírese al suelo». Pero no estaba lista para que esto terminara todavía. Tenía una pregunta más para mi hijo. «Miguel, ¿algo de esto fue real? ¿Las cenas familiares, las fiestas, las veces que me dijiste que me amabas?» Miguel apartó la mirada. «Por supuesto que fue real, mami. Pero lo real no paga deudas a gente que rompe piernas». «No», dije, «pero lo real tampoco envenena a su propio padre». Fue entonces cuando se apagaron las luces. La oscuridad completa duró exactamente 3 segundos. Después, focos industriales de alta potencia iluminaron todo el warehouse desde afuera, y una voz amplificada llenó el espacio. «Esta es la Policía Federal. El edificio está rodeado. Salgan con las manos arriba». En esos primeros momentos de confusión, varias cosas pasaron al mismo tiempo. Los hombres de Mendoza sacaron sus armas. Ana y Sofía gritaron. Miguel se lanzó detrás de la mesa como si hubiera sido entrenado para esto. Y yo hice exactamente lo que Elena me había enseñado. Me tiré al suelo y presioné el botón de pánico en mi reloj 3 veces. «¡Maten a las niñas!», gritó Mendoza. Pero el hombre que se movió hacia Ana y Sofía nunca llegó. La puerta lateral del warehouse explotó hacia adentro y agentes federales con equipo táctico entraron corriendo. Lo que siguió fue como ver una película de acción, excepto que las balas volando sobre mi cabeza eran muy reales y muy ruidosas. Me arrastré hacia donde mis hijas estaban amarradas, manteniéndome agachada para evitar los disparos. Ana estaba tratando de desatar las cuerdas de Sofía con los dientes, ya que sus propias manos estaban amarradas. «¡Mami!», gritó Ana cuando me vio. «¿Estás bien?». «Estoy bien, quédense agachadas». Los disparos se detuvieron tan repentinamente como habían empezado. Cuando levanté la vista, la mayoría de los hombres de Mendoza estaban en el suelo, inconscientes o siendo esposados por agentes federales. Mendoza mismo estaba sentado contra una pared,
sosteniendo su hombro donde aparentemente había recibido un disparo. Estaba vivo, consciente, y fulminando a todos con la mirada como si esto fuera una molestia menor. Pero Miguel no se veía por ningún lado. «¿Dónde está mi hijo?», le pregunté a Elena, quien había aparecido a mi lado con cortadores de alambre para liberar a Ana y Sofía. «Huyó durante el tiroteo, pero no te preocupes, el edificio está rodeado, no llegará muy lejos». Elena estaba equivocada. 20 minutos después de que Ana y Sofía habían sido revisadas por paramédicos y Mendoza había sido arrestado, todavía no había señales de Miguel. «Señora», dijo uno de los agentes federales, «hemos registrado todo el perímetro. Su hijo no está aquí». «¿Qué significa eso?». Elena se veía sombría. «Significa que tenía un plan de escape que no conocíamos». Estábamos paradas afuera del warehouse viendo a Mendoza siendo cargado en un vehículo blindado cuando el radio de Elena crepitó. «Agente Vázquez, tenemos un problema». «¿Qué tipo de problema?». «Hemos estado monitoreando aeropuertos locales y estaciones de autobuses. Miguel Herrera acaba de comprar un boleto de ida a Guatemala bajo una identidad falsa». Se me hundió el corazón. «¿Está huyendo del país?». «Parece que sí». Ana y Sofía estaban paradas conmigo, ambas todavía en shock por descubrir que su hermano había matado a su padre. «Mami», dijo Sofía en voz baja, «¿alguna vez vamos a ver a Miguel otra vez?». Pensé en esa pregunta. Miguel había elegido la avaricia sobre la familia, la violencia sobre la honestidad, el escape sobre la responsabilidad. Había matado a su propio padre y había estado dispuesto a dejar que su madre y hermanas murieran para cubrir sus crímenes. «No lo sé, mi amor, y honestamente, no estoy segura de que quiera». Elena se acercó con una tablet. «Carmen, hay algo más que necesita ver». En la pantalla había video de seguridad desde adentro del warehouse, tomado durante la redada. Mostraba a Miguel durante esos momentos cuando se apagaron las luces, antes de que los agentes federales irrumpieran. En el video, Miguel no estaba tratando de escapar. Estaba alcanzando algo escondido debajo de la mesa donde Mendoza había estado sentado. «¿Qué estaba buscando?», pregunté. Elena amplió el video. «Un detonador». «¿Un detonador para qué?». «Encontramos explosivos plantados por todo el warehouse. Si Miguel hubiera alcanzado ese detonador, habría matado a todos en el edificio, incluyendo a su propia madre y hermanas». El alcance completo de la traición de mi hijo me golpeó como un golpe físico. No solo había estado dispuesto a dejar que Mendoza nos matara, había estado preparado para matarnos él mismo si las cosas salían mal. «¿Cuánto tiempo había estado planeando esto?», pregunté. «Basándonos en lo que encontramos en su apartamento, al menos 6 meses. Esta no era una decisión reciente. Carmen, era un plan a largo plazo para eliminar a su familia y heredar todo». Ana empezó a llorar otra vez. «No puedo creer que Miguel nos haría esto». Puse mis brazos alrededor de ambas hijas. «Miguel tomó su decisión. Ahora nosotras tomamos las nuestras». «¿Qué decisión es esa, mami?». «La decisión de seguir adelante sin él. La decisión de ser una familia que se protege mutuamente en lugar de destruirse». Elena me entregó un sobre. «Carmen, hay una cosa más que Pablo le dejó. Me instruyó que le diera esto solo después de que esta noche terminara». Adentro había una carta escrita a mano por Patricio. «Carmen, si estás leyendo esto, significa que todo salió según el plan. Has descubierto la verdad sobre Miguel, detuviste a Mendoza y protegiste a Ana y Sofía. Sé que esto fue difícil. Sé que descubrir la traición de Miguel te rompió el corazón. Pero también sé que eres lo suficientemente fuerte para reconstruirte de esto, igual que has sido lo suficientemente fuerte para todo lo demás. Cuida a nuestras hijas. Te van a necesitar ahora más que nunca. Y recuerda, nunca fuiste solo mi esposa. Siempre fuiste mi compañera. Con amor siempre, Pablo». Parada afuera de ese warehouse, abrazando a mis 2 hijas sobrevivientes, leyendo palabras de mi esposo muerto que de alguna manera había predicho toda esta pesadilla, sentí algo que no había esperado. Alivio. No alivio de que hubiera terminado, sino alivio de que finalmente sabía la verdad sobre todos en mi vida. Las mentiras habían terminado. Los secretos habían sido revelados. Las traiciones habían sido expuestas. De ahora en adelante, todo lo que pasara pasaría con completa honestidad. Y después de 30 años viviendo con mentiras, eso se sentía como la victoria más grande de todas.
pero mientras caminábamos hacia el auto de Elena para ir a casa, no podía librarme de la sensación de que la historia de Miguel no había terminado. Los hombres como él no simplemente desaparecen silenciosamente hacia nuevas vidas. Regresan, usualmente cuando menos lo esperas, usualmente cuando quieren algo más. Solo esperaba estar lista para él cuando lo hiciera. 3 meses después del warehouse, cuando pensé que lo peor había terminado, Miguel regresó. No físicamente, económicamente. Estaba revisando mi estado de cuenta del banco en la cocina cuando noté algo extraño. Transacciones que no reconocía. Retiros de cuentas que no sabía que existían. Transferencias a números de cuenta en el extranjero. «Ana», le grité a mi hija mayor, que estaba en la sala viendo televisión con Sofía. «¿Vienes acá un momento?» Ana había estado viviendo conmigo desde la noche del warehouse. Sofía también. Ninguna de las dos se sentía segura viviendo sola después de descubrir lo que su hermano había sido capaz de hacer. «¿Qué pasa, mami? Mira esto». Le mostré los extractos bancarios. «¿Has visto estas transacciones antes?» Ana revisó los papeles con el tipo de atención que usaba cuando revisaba contratos en su trabajo como contadora. Después de unos minutos, levantó la vista con una expresión preocupada. «Mami, estas transacciones, algunas están fechadas antes de que papá muriera. ¿Qué significa eso?» Significa que alguien ha estado accediendo a las cuentas de la familia durante meses, posiblemente incluso antes de que Miguel se involucrara con Mendoza. Llamé inmediatamente a Elena. En los últimos 3 meses había sido mi contacto para todo lo relacionado con la investigación en curso contra la organización de Mendoza. «Carmen, ¿qué pasa?» «Elena, necesito que alguien revise las finanzas de mi familia. Creo que Miguel estuvo robando dinero mucho antes de matar a Pablo». «¿Cuánto dinero?» Ana había seguido revisando los extractos mientras yo hablaba con Elena. Cuando colgué, su cara estaba completamente pálida. «Mami, siéntate. ¿Qué encontraste?» Basándome en estos registros, Miguel ha estado transfiriendo sistemáticamente dinero de las cuentas familiares durante más de 2 años. No solo cantidades pequeñas, cientos de miles de dólares. El mundo se inclinó un poco. ¿Cientos de miles? ¿De dónde? De las cuentas de negocios de papá, del valor de la casa, de los ahorros para el retiro, de cuentas que ni sabía que existían. Sofía se acercó desde la sala. «¿Qué está pasando?» Ana le mostró los papeles. «Nuestro hermano ha estado robando a la familia durante años». «¿Pero cómo? ¿No se dio cuenta papá de que desaparecía dinero?» Esa era la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo había Patricio, quien supuestamente era tan cuidadoso, tan observador, tan en control de todo, no se había dado cuenta de que cientos de miles de dólares estaban desapareciendo de las cuentas familiares? A menos que sí se hubiera dado cuenta. Fui al estudio de Patricio, que apenas había tocado desde su muerte. Todo estaba exactamente como él lo había dejado. Papeles organizados en pilas precisas, libros acomodados alfabéticamente, todo en su lugar designado. Pero ahora estaba buscando algo específico. Evidencia de que Patricio había sabido sobre el robo de Miguel. En el cajón inferior de su escritorio encontré una carpeta etiquetada Miguel Personal. Adentro había estados de cuenta bancarios, reportes de crédito, recibos de apuestas y documentos de préstamos que pintaban un cuadro de la vida financiera de mi hijo que nunca había visto. Miguel había estado endeudado durante más de 3 años. No solo pequeñas deudas de juego, obligaciones masivas con múltiples prestamistas, casinos y prestamistas privados. El tipo de deuda que hace que maten a la gente. Pero había algo más en la carpeta. Una nota manuscrita de Patricio, fechada solo 2 semanas antes de su muerte. Deuda total de Miguel. 847,000. Cantidad que ha robado de cuentas familiares. $623,000. Deuda restante. 224,000. Tiempo hasta que sus acreedores tomen acción violenta. Aproximadamente 6 semanas. Opciones. 1. Pagar sus deudas y habilitar su adicción. 2. Dejarlo enfrentar las consecuencias. 3. Usar su desesperación para exponer la operación de Mendoza. He decidido la opción 3. Carmen entenderá eventualmente. Me senté en la silla de Patricio leyendo esa nota una y otra vez. Mi esposo había sabido exactamente lo que Miguel estaba haciendo. Había sabido sobre el robo, las deudas, el peligro. Y había decidido usar la desesperación de Miguel como parte de su plan para derribar a Mendoza.
Pero eso significaba que Patricio había sabido que Miguel podría traicionar a la familia. Lo había sabido y lo había dejado pasar de todas maneras. «¿Mami?» Ana apareció en la puerta. «¿Estás bien?» Le entregué la nota. La leyó 2 veces antes de hablar. Papá lo sabía todo. ¿Y dejó que Miguel robara el dinero? Más que eso. Estaba contando con la desesperación de Miguel para forzarlo a trabajar con Mendoza. Pablo necesitaba a alguien dentro de la organización para completar su recolección de evidencia. Sofía se unió a nosotras en el estudio. ¿Estás diciendo que papá usó a Miguel como carnada? Estoy diciendo que papá sacrificó a Miguel para destruir a Mendoza. Las 3 nos sentamos en silencio durante varios minutos, procesando las implicaciones de esa revelación. «Mami», dijo Sofía finalmente, «eso significa que papá sabía que Miguel probablemente trataría de matarlo». «¿Sí? ¿Y lo dejó pasar de todas maneras?» «Sí». Ana se levantó y empezó a caminar. «¿Pero por qué? ¿Por qué papá arriesgaría su vida así?» Pensé en todo lo que Elena me había dicho sobre la organización de Mendoza. Sobre el tráfico de drogas, sí, pero más importante, sobre el tráfico de niños, sobre los cientos de niños que desaparecían cada año por hombres como Aurelio Mendoza. Porque a veces, dije, proteger a extraños vale la pena sacrificar a la familia. Pero Miguel es su hijo, y Miguel tomó su decisión hace 3 años cuando empezó a apostar dinero que no era suyo. Papá solo le dio suficiente cuerda para que se ahorcara. Mi teléfono sonó. Elena. «Carmen, tenemos noticias sobre Miguel». «¿Qué tipo de noticias?» «Malas noticias. Ha sido arrestado en Ciudad de Guatemala». «¿Por qué?» «Por tratar de acceder a una de las cuentas offshore de Mendoza. Aparentemente, tu hijo pensó que podía robarle al cártel y salirse con la suya. Debería haber sentido satisfacción. Miguel había obtenido exactamente lo que se merecía. Pero en lugar de eso, sentí algo mucho más complicado. Elena, ¿qué va a pasarle? En el mejor escenario, pasa el resto de su vida en una prisión guatemalteca. En el peor escenario, bueno, ¿sabes lo que les pasa a las personas que le roban a los cárteles? Después de colgar, miré a Ana y Sofía. Su hermano probablemente va a morir en Guatemala. Por sus propias decisiones, dijo Ana firmemente. Sí, por sus propias decisiones. ¿Te sientes mal por eso? ¿Mami?, preguntó Sofía. Pensé en esa pregunta durante mucho tiempo antes de responder. Me siento mal de que crié a un hijo que fue capaz de asesinato y traición. Me siento mal de que Pablo murió sabiendo que su hijo lo iba a matar. Me siento mal de que nuestra familia fue destruida por la avaricia y la adicción. Pero no me siento mal de que Miguel esté enfrentando las consecuencias de sus acciones. Y no me siento mal de que el plan de Pablo funcionara, incluso al costo de su propia vida. Esa noche, después de que Ana y Sofía se habían ido a dormir, me senté en el estudio de Patricio leyendo el resto de su carpeta, Miguel, personal. En el fondo había una nota final, escrita con la letra cuidadosa de Pablo. Carmen, si estás leyendo esto después de que todo terminó, ahora entiendes las decisiones que tuve que tomar. Miguel estaba perdido para nosotros años antes de que yo muriera. La pregunta era si dejar que destruyera solo a nuestra familia o usar su destrucción para salvar cientos de otras familias. Elegí salvar a los extraños. La historia decidirá si eso estuvo bien o mal, pero sé que tú habrías tomado la misma decisión. Eres más fuerte de lo que sabes, eres mejor de lo que sabes, y eras la única persona en la que podía confiar para terminar lo que empecé. Gracias por ser digna de esa confianza. Con amor siempre, Pablo. Sentada sola en la oscuridad, leyendo las palabras finales de mi esposo muerto, finalmente entendí la verdad completa sobre mi matrimonio. Pablo no había sido solo un espía que por casualidad se enamoró. Había sido un espía que me había elegido específicamente porque reconoció algo en mí que yo no había reconocido en mí misma. Había visto que yo era capaz de tomar las decisiones difíciles, capaz de sacrificar la felicidad personal por el bien mayor, capaz de ser exactamente el tipo de persona que el mundo necesitaba que fuera. Durante 30 años había pensado que estaba aprendiendo a ser su esposa. Resultó que había estado aprendiendo a ser su reemplazo, y ahora, finalmente, estaba lista para el trabajo. 6 meses después de la muerte de Miguel en una prisión guatemalteca, llegó el momento de enfrentar la revelación final que Pablo había planeado para mí.
Elena vino a la casa un martes por la mañana con una expresión que no había visto desde la noche del warehouse. Carmen, hay algo más que Pablo quería que supiera, algo que solo se suponía que descubriera después de que todo lo demás terminara. ¿Ahora que Elena? ¿Resulta que tengo más hijos secretos que trabajan para el cártel? No, es algo sobre Pablo mismo, algo sobre por qué realmente se quedó aquí 30 años. Me sirvió café mientras Elena organizaba documentos en la mesa de la cocina. Ana y Sofía se unieron a nosotras, porque después de todo lo que habíamos pasado, ya no teníamos secretos en esta familia. Carmen, ¿recuerda cuando le dije que Pablo podría haberse ido a cualquier parte del país con una identidad nueva después del caso de Isabel Morales? Sí, le mentí. Parcialmente. ¿Cómo? Elena abrió una carpeta y sacó fotografías que no había visto antes. Pablo joven, pero estas fotos eran diferentes a las que había encontrado en casa. Estas mostraban a Pablo en lo que obviamente eran reuniones oficiales del gobierno. Pablo no era solo un informante, Carmen. Era un agente federal de carrera. Había estado trabajando en operaciones encubiertas durante 15 años antes de conocerla. El aire se volvió denso. ¿15 años? Pablo se graduó de la Academia Federal a los 22 años. Su asignación siempre fueron operaciones encubiertas de largo plazo. El caso de Mendoza no era su primero. Era su quinta infiltración importante. Ana se inclinó hacia adelante. ¿Estás diciendo que papá era como un superespía? Estoy diciendo que tu padre fue uno de los agentes encubiertos más exitosos en la historia de la aplicación de la ley federal mexicana. Elena mostró más documentos, registros de servicio, condecoraciones, reportes de operaciones. Pablo había infiltrado y destruido exitosamente 4 organizaciones criminales importantes antes de ser asignado al cártel de Mendoza. Su tasa de éxito era sin precedentes. Entonces, ¿por qué? Pregunté lentamente. ¿Se quedó en esta asignación durante tanto tiempo? Esa es la pregunta que me tomó 15 años responder. Elena sacó un documento final. Una evaluación psicológica de Pablo, fechada 3 años después de comenzar la Operación Mendoza. Esta evaluación se hizo porque los superiores de Pablo estaban preocupados. Sus operaciones anteriores duraron de 6 meses a 2 años máximo. Esta ya había durado 3 años y no se veía un final. Me entregó el documento. La conclusión del psicólogo estaba resaltada en amarillo. El agente Herrera muestra signos de profundo apego psicológico a su identidad encubierta y vida civil. Se recomienda extracción inmediata y reasignación, ya que el agente parece estar perdiendo la capacidad de distinguir entre operación y realidad. Le dijeron a Pablo que terminara la operación, continuó Elena, que cerrara el caso Mendoza rápidamente y pasara a su siguiente asignación. Pero no lo hizo. No, se negó, y cuando sus superiores lo presionaron, presentó su renuncia del servicio federal. Las piezas comenzaron a encajar. Eligió quedarse por mí. No solo por usted, Carmen, por la vida que había construido con usted, porque por primera vez en su vida adulta estaba experimentando lo que se sentía ser una persona real en lugar de solo interpretar un personaje. Sofía estaba leyendo por encima de mi hombro. Pero si ya no era agente federal, ¿por qué siguió recolectando evidencia contra Mendoza? ¿Por qué?, dijo Elena. Pablo se dio cuenta de que sus superiores estaban dispuestos a dejar que Mendoza operara indefinidamente mientras no recibieran presión política para cerrarlo. El tráfico de niños, la corrupción, la violencia, nada de eso era suficiente para hacer que priorizaran derribar la organización. Así que papá decidió hacerlo él mismo, concluyó Ana. Exactamente. Durante 15 años, Pablo trabajó solo para construir un caso contra Mendoza que fuera tan completo, tan abrumador, que ninguna cantidad de corrupción o influencia política pudiera prevenir una condena. Pensé en mi esposo durante esos años. Su atención obsesiva a los detalles, su insistencia en controlar cada aspecto de nuestra seguridad, su constante estado de alerta que yo había atribuido a ansiedad, pero ahora me daba cuenta de que era paranoia profesional. Elena, ¿qué pasó con la pensión federal de Pablo? ¿Sus beneficios? ¿Su reconocimiento oficial por el trabajo que hizo? Desaparecidos. Cuando renunció, perdió todo. Oficialmente, Pablo Herrera nunca existió como agente federal. Y todos esos años pensé que vendía seguros.
Estaba dirigiendo una operación de una persona para destruir una de las organizaciones criminales más peligrosas de las Américas. Elena se levantó. Carmen, hay una cosa más. Algo que Pablo me pidió específicamente que le diera hoy. Me entregó un sobre que era más grueso que los otros habían sido. Adentro había números de cuentas bancarias, escrituras de propiedades, información de contacto para funcionarios gubernamentales en 3 países y una carta que empezaba con: Mi querida Carmen, si estás leyendo esto, entonces todo ha salido según el plan y estás lista para aprender sobre tu verdadera herencia. La carta continuaba por 3 páginas, detallando cómo Pablo había pasado 15 años no solo construyendo un caso contra Mendoza, sino construyendo toda una red de recursos para continuar su trabajo. Casas seguras en 5 países. Cuentas financieras conteniendo más de $2 millones en fondos confiscados de operaciones criminales. Contactos en agencias gubernamentales que podían proporcionar protección y apoyo. Y una lista de 12 otras organizaciones criminales que necesitaban ser investigadas y destruidas. Pablo creó toda una agencia de una persona para luchar contra el crimen organizado, dije después de leer la carta 2 veces. Y la diseñó específicamente para que usted la heredara y operara. Ana y Sofía me estaban mirando con expresiones que nunca había visto antes. Una mezcla de asombro, miedo y orgullo. «Mami», dijo Sofía cuidadosamente, «¿vas a hacerlo?» Miré alrededor de mi mesa de cocina a las 3 mujeres que se habían convertido en mi familia completa. Elena, quien representaba el mundo del que Pablo había venido. Ana y Sofía, quienes representaban el mundo que Pablo había querido proteger. Hace 6 meses, era una viuda que no sabía que su esposo había estado viviendo una doble vida. Hoy, aparentemente me están pidiendo que me convierta en algún tipo de vigilante internacional. «¿Qué te dice eso?», preguntó Elena. Pensé en todo lo que había pasado. La muerte de Pablo, la traición de Miguel, la confrontación del warehouse, la evidencia que habíamos recopilado, la justicia que se había servido. Pensé en los niños que nunca serían traficados porque la red de Mendoza había sido destruida. Las familias que nunca serían destrozadas por drogas y violencia porque habíamos eliminado una fuente importante. Pensé en las 12 organizaciones en la lista de Pablo y todas las personas inocentes a las que estaban lastimando mientras operaban libremente. Me dije finalmente, que Pablo pasó 30 años entrenándome para este trabajo porque sabía que yo era el tipo de persona que no podía alejarse de gente que necesitaba ayuda. Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera, la vida continuaba normalmente. Gente yendo al trabajo, niños caminando a la escuela, familias viviendo vidas pacíficas porque tenían el lujo de no saber sobre los monstruos que operaban en las sombras. «Elena», dije sin voltearme, «¿qué exactamente involucraría este trabajo?» Investigación, coordinación con agencias de aplicación de la ley, ocasionalmente operaciones como la del warehouse. ¿Ana y Sofía estarían seguras? Pablo diseñó la red específicamente para asegurar protección familiar. Tendrías recursos que la mayoría de las agencias gubernamentales no tienen. Me volví hacia mis hijas. ¿Qué piensan? Ana no vaciló. Creo que papá pasó su vida luchando contra gente malvada y murió porque uno de sus propios hijos eligió el mal sobre la familia. Si puedes continuar su trabajo y salvar a otras familias de pasar por lo que pasamos nosotras, entonces deberías hacerlo. Sofía se tomó más tiempo para responder. Mami, creo que has estado luchando toda tu vida. Luchaste para construir una familia. Luchaste para protegernos cuando descubriste la verdad sobre Miguel. Luchaste para sobrevivir todo lo que pasó con Mendoza. Tal vez es hora de luchar por algo más grande. Me senté de vuelta en la mesa y miré la lista de Pablo de 12 organizaciones criminales. Cárteles, redes de tráfico humano, redes de corrupción, operaciones de lavado de dinero. 12 grupos de personas que se ganaban la vida destruyendo las vidas de otras personas. 12 rompecabezas que necesitaban resolverse. 12 batallas que necesitaban pelearse. 12 oportunidades de honrar la memoria de Pablo, terminando el trabajo que había empezado. Elena, dije, ¿cuándo empezamos? Elena sonrió por primera vez desde que la había conocido. Carmen, empezamos el día que Pablo la conoció en ese mercado hace 30 años.
Todo desde entonces ha sido solo preparación. Tomé la carta de Pablo una vez más y leí el párrafo final. Carmen, nunca fuiste solo mi esposa, mi compañera o mi reemplazo. Siempre fuiste la persona que yo debería haber sido. Siempre fuiste la heroína en esta historia. Solo te ayudé a descubrir eso sobre ti misma. Ahora ve a salvar el mundo. Te ha estado esperando. Todo mi amor, siempre y para siempre, Pablo. Sentada en mi cocina con mis hijas y mi nueva carrera como luchadora internacional contra el crimen extendida frente a mí, tuve un pensamiento final sobre el hombre con quien había estado casada durante 30 años. Pablo había tenido razón sobre todo, sobre la traición de Miguel, sobre las debilidades de Mendoza, sobre mis propias capacidades, sobre lo que pasaría si él moría. Pero se había equivocado sobre una cosa. Yo no era la heroína en esta historia. Los dos lo éramos. Solo nos turnábamos, y ahora era mi turno otra vez. 3 meses después, estaba parada en un warehouse en Sao Paulo, Brasil, viendo a agentes federales arrestar al liderazgo de una organización de tráfico infantil que había estado operando durante 8 años. Ana estaba coordinando con autoridades desde mi cuartel general en Ciudad de México. Sofía estaba manejando nuestros recursos financieros desde una ubicación segura en Miami, y Elena estaba parada a mi lado, igual que había estado al lado de Pablo durante todos esos años. Una menos, dijo mientras veíamos los arrestos. 11 por ir. Pensé en Pablo, quien había dado su vida para proteger niños que nunca conoció. Pensé en Miguel, quien había dado su vida por dinero que nunca lo hizo feliz. Y pensé en la decisión que Pablo siempre había sabido que yo tomaría cuando llegara el momento. 11 por ir, estuve de acuerdo. Después de todo, Carmen Herrera tenía trabajo que hacer. El mundo no se iba a salvar solo.